Todo el tiempo nos imaginamos en situaciones, lugares y ocupaciones que no son, ni por casualidad, parecidas a las de la realidad. En una fantasía podemos ser grandes deportistas, reconocidos músicos, viles sicarios, mañosos seductores. En otras, exitosos filibusteros, expeditivos dictadores o perversos en un sentido institucional, es decir, célibes. Incluso hay momentos en los que el ser humano se entrega a toda clase de mórbidas reflexiones. Se imagina su propia muerte, un funeral apresurado, el rostro perplejo de sus acreedores. Pero ¿qué ocurriría si cada vez que imaginamos algo acerca de nosotros mismos, cualquier posibilidad, buena, mala o directamente imposible, en realidad estuviésemos concibiendo una visión de lo que está realmente sucediendo en un universo paralelo? En algún lugar, los lectores de El Señor de los Anillos descubrieron con cierto disgusto que Frodo, al final, se quedó con el anillo único y derrocó a Sauron para instalarse él mismo como Señor Oscuro. En otro sitio, hay alguien muy parecido a usted, casi idéntico, con las mismas ansiedades y preocupaciones, pero masticando un pepino mientras lee este artículo. De eso se tratan los universos paralelos. De posibilidades, infinitas posibilidades. La existencia de universos paralelos parece una cuestión inevitable en términos matemáticos, a tal punto que, de acuerdo a ciertas teorías de la mecánica cuántica, muchos científicos vociferan que la realidad no existe, sustituyendo esa idea vetusta por la teoría del multiverso, es decir, de múltiples realidades simultáneas. Esto es perfectamente observable, aunque a una escala subatómica, por nuestros actuales dispositivos de medición. Las partículas actúan de manera extraña, manifestando varias propiedades físicas diferentes e incluso ocupando múltiples espacios físicos al mismo tiempo. En menos palabras, la materia puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Lamentablemente, la teoría del multiverso no nos permite concebir esa multiplicidad de realidades en términos de espacio tangible, observable y tridimensional. Sin embargo, tampoco nos impide que podamos cruzar a otros universos paralelos todo el tiempo, cada segundo de nuestras vidas. Teóricamente, ¿cómo podemos cruzar hacia un universo paralelo? Cada vez que tomamos una decisión. Nos apresuramos a explicar esa respuesta, que parece extraída de un libro de autoayuda. Hipotéticamente, existe una cifra infinita de universos ahí afuera, aunque de hecho, la cifra de partículas en el universo es finita, pero su número asciende a una escala tan inconcebible que bien podríamos confundirla con la infinitud. También hay evidencias abrumadoras sobre otra contingencia inquietante. Nosotros existimos. Infinito significa, entre otras cosas, un infinito número de posibilidades, entre ellas, de leyes físicas. Un universo puede compadrear de sus propias fuerzas gravitacionales mientras que en otro, quizás, no existe la materia tal como la conocemos. Pero tampoco es necesario pensar en grandes cambios para observar resultados dramáticos. Toda decisión conduce a una acción, o a una no acción, que a su vez quiebran la realidad. Un ejemplo al respecto. Supongamos que estamos leyendo un artículo. Vamos por la mitad, aproximadamente. En este punto tenemos dos opciones, y únicamente dos. Seguir leyendo o no. Cada una de esas alternativas conducen a un universo paralelo. Supongamos ahora que continuamos leyendo el artículo. A partir de esa decisión, tu vida nunca será igual a la del individuo que dejó de leer el artículo. Podrá parecerse bastante, resultar casi idéntica, pero nunca exactamente igual. La vida es, según el concepto borgiano, un jardín de senderos que se bifurcan. Cada acción que tomamos, o cada no acción, bifurcan la realidad y nos precipitan sobre un camino en particular. Estas desabridas reflexiones, paradójicamente, se apoyan en la física cuántica. La ciencia, como vimos anteriormente, especula que todas las partículas del universo se mueven hacia todas las direcciones posibles y ocupan todos los espacios al mismo tiempo. Esto significa que nuestro universo conocido es apenas uno entre tantos. En 1957, el científico V. Beret lo resumió del siguiente modo. Frente a una infinita serie de alternativas, una partícula las elige todas a la vez. Nosotros, al igual que las partículas, tenemos frente a nosotros todas las opciones posibles, pero solo nos está permitido transitar una, es decir, seguir un sendero que consideramos recto, pero que constantemente se bifurca a medida que se extiende. Por eso, Jorge Luis Borges concluye que todo lo que realmente pasa, me pasa a mí. Déjà vu significa literalmente ya visto. Es técnicamente una paramnesia. Es decir, la sensación de experimentar algo que ya se ha visto en otra ocasión. El término fue forjado por el investigador francés Émile Boirac, 1851 a 1917, en su libro El futuro de las ciencias psíquicas. L'avenir des sciences psychiques.
Lo interesante del déjà vu es que se trata de una sensación que todos hemos experimentado con mayor o menor frecuencia. A menudo esa sensación suele ir acompañada por una fuerte convicción de familiaridad combinada con cierto sobrecogimiento. Imaginemos una situación. Estamos cómodamente sentados en un parque, conversando, leyendo o simplemente relajándonos. De repente, sin razón aparente, tenemos la sensación extraña de haber vivido esa situación con anterioridad. No me refiero a una situación más o menos parecida, sino a la misma. El déjà vu es, en cierta forma, como un palimpsesto cognitivo. Una situación actual que parece calcada o sobreescrita sobre un evento idéntico del pasado. En resumen, el déjà vu es la sensación de haber vivido una misma situación dos veces. Sin embargo, existe una trampa. Es normal, y hasta lógico, que algunas cosas nos sugieran haberlas vivido con anterioridad. Una melodía, un lugar, un aroma, pueden parecer idénticos a otros que ya hemos experimentado. No obstante, el déjà vu se caracteriza por dejar una impresión de extrañeza, de sobrecogimiento, como si algo en la continuidad del tiempo estuviese jugándonos una broma cósmica. Ahora bien, existen distintos tipos de déjà vu, ya que no todos se producen como reacción frente a un mismo tipo de estímulo. Repasemos algunos. Déjà vu, ya vivido. Para definir el déjà vu, utilizaremos un párrafo de la novela, de Ivy Copperfield de Charles Dickens. Todos hemos tenido la sensación espontánea de que lo que estamos diciendo o haciendo ya lo hemos dicho y hecho con anterioridad, en una época remota, de haber estado rodeados, hace tiempo, por los mismos rostros, objetos y circunstancias, de que sabemos perfectamente lo que diremos a continuación, como si de pronto lo recordásemos. Dickens da en la tecla. La mayoría de las déjà vu son, en realidad, sensaciones de déjà vu, es decir, la impresión de haber vivido exactamente lo que estamos viviendo en el presente. Estadísticamente hablando, el déjà vu se da con mayor frecuencia entre los 15 y los 25 años, cuando la psiquis se muestra particularmente atenta a cualquier cambio en el entorno. El déjà vu suele ser una sensación que se dispara frente a un suceso frívolo, banal, cotidiano, con nulo impacto. No solo tiene relación con la vista, es decir, con lo que supuestamente ya hemos visto, sino que agrupa una gran cantidad de detalles circunstanciales, generando la sensación integral de estar experimentando algo exactamente como sucedió en algún otro momento. Déjà senti, ya sentido. El déjà senti es una sensación que se relaciona exclusivamente con un hecho mental, con una idea o un pensamiento, que nos dejan la impresión de haber aparecido de forma idéntica en el pasado, a menudo frente a una situación que también presenta características familiares. En la mayoría de los sujetos el déjà senti carece de valor precognitivo, y pocas veces se conserva en la memoria. Suele dispararse frente a un olvido momentáneo, por ejemplo, cuando tratamos de recordar intensamente algo sencillo, pero que por alguna razón no logramos evocar. Cuando finalmente lo recordamos, por ejemplo, un nombre esquivo, nos embarga una sensación de absurdo o ridículo. ¿Cómo fuimos incapaces de no recordar algo tan conocido? Tras este halo de absurdo, aparece una leve sensación de satisfacción, de gratificación. Recordamos cosas constantemente, sin que jamás nos detengamos a recompensarnos por nuestra pericia. Esta clase de déjà senti es similar a un sacudón, a una descarga eléctrica, como si la mente estuviese momentáneamente obturada para acceder a un dato banal, y que al abrirse paso hacia la conciencia logra distraernos de cualquier otra cosa que estuviésemos haciendo. Todos lo hemos experimentado, quiero decir, ese efecto galvanizante de algo que estuvimos buscando en la memoria y que aparece luego, a veces horas o incluso días después. Déjà visité, ya visitado. El déjà visité es un tanto más complejo y, en consecuencia, más sobrecogedor. Implica la sensación de conocer un sitio que claramente es nuevo y donde nunca antes hemos estado. El sujeto que experimenta el déjà visité siente una familiaridad rotunda con ese lugar que jamás ha visitado, pero cuya arquitectura o geografía no parecen reservarle ningún secreto. Los que están a favor de los fenómenos paranormales explican el déjà visité como resultado de viajes extracorporales y sueños lúcidos, donde la mente del sujeto podría haber viajado a ciertos lugares físicos y luego conservar un recuerdo más o menos acabado. Otros, entre ellos Nathaniel Hawthorne y Walter Scott, sospechan que la lectura de una descripción minuciosa de un lugar, e incluso oír a alguien hablándonos de un sitio que no conocemos, puede desencadenar esta sensación cuando luego se lo visita. No podemos dejar de mencionar a quienes sostienen que el déjà vu no es una anomalía de la memoria, sino más bien una especie de precognición. En este sentido, el argumento más utilizado tiene que ver con la sensación de que una experiencia determinada del presente parece más recordada que vivida. El aquí y ahora que parecen recuerdos.
En la época de Dickens, por ejemplo, el déjà vu, no necesariamente con este nombre, era explicado como un retraso en el recorrido óptico, es decir, como si hubiese una demora en el procesamiento visual del cerebro, generando la sensación de estar viendo algo por segunda vez cuando en realidad es la primera vez que lo advertimos. La mayoría de los casos de déjà vu dejan una marca bastante fuerte, que sacude al sujeto, pero las circunstancias que, supuestamente la han desencadenado, esa experiencia anterior que parece calcada, son totalmente inciertas. Es muy difícil, por no decir imposible, que frente a un déjà vu podamos citar cuándo, dónde y cómo ocurrió el evento original. Algunos investigadores sostienen que esta imposibilidad es perfectamente lógica, ya que no hay un recuerdo ni una situación idéntica en el pasado, sino un lapsus en la memoria, una grieta cognitiva que nos lleva a creer que recordamos algo que de hecho está ocurriendo en ese preciso momento. Como reacción ante esa anomalía de la memoria, el sujeto normalmente se afirma sobre cimientos sólidos, por ejemplo, ya viví esta situación, ya estuve aquí antes, ya escuché exactamente lo que estás diciendo. Nada de todo eso es real, o al menos objetivamente real. El déjà vu es un desplazamiento de los centros neuronales responsables de la memoria a corto plazo. En otras palabras, una falla del sistema que hace que un hecho actual aparezca como algo surgido de algún arcón escondido de la memoria. Una de las teorías más interesantes sobre el origen del déjà vu, o, para ponerlo en términos menos genéricos, una de las teorías que más me interesan, tiene que ver con una diferencia de amplitud en los niveles cognitivos, como si hubiese un retraso en la recepción de los estímulos externos. En este sentido, el inconsciente percibe el entorno antes que nuestro consciente, provocando un efecto muy peculiar. Que nuestra propia conciencia, es decir, nuestro yo, perciba por primera vez algo que ya está archivado en la memoria, aunque sea por una diferencia infinitesimal. Finalmente debemos citar dos fenómenos relacionados con el déjà vu. El jamais vu, nunca visto, no recordar algo que el sujeto sabe que vio o vivió con anterioridad, y el presque vu, casi visto, un casi recuerdo, la sensación de tener algo en la punta de la lengua sin lograr recordarlo del todo. Reencarnación de persona sin alma. Cuando una persona rompe definitivamente su contacto con el ego superior, se convierte en una entidad sin alma, volviéndose más y más animalesca a medida que pasa el tiempo. Tras la muerte de estos individuos, su destino más frecuente es la reencarnación directa, sin haber pasado antes por ninguna etapa de comprensión respecto de sus acciones, precisamente por estar desconectado del ciclo que lo engendró en primer lugar. Cada reencarnación, en este contexto, trae un mayor y más profundo deterioro de sus capacidades espirituales. Por eso mismo se dice que la Tierra es el Avicii, y el peor Avicii posible, porque al estar separado de su propia esencia, de aquella conciencia global que reencarna con distintos matices y rasgos, la persona sin alma reencarna directamente en la Tierra, y siempre en una criatura inferior y más abyecta. De estos seres se desprende el mito de los changelings, elementales criados por humanos. El budismo es bastante duro al respecto. La persona sin alma solo es humano en apariencia y constitución, pero carece de espiritualidad, aún a un nivel muy rudimentario, lo cual lo sitúa en una posición de constantes sobresaltos kármicos a lo largo de su vida. De hecho, las causas y mecanismos del karma y la reencarnación operan sobre él en una espiral descendente, es decir, contraria al ascenso espiritual. A medida que transcurren las reencarnaciones de la persona sin alma, cada vez más frecuentes y como producto de muertes violentas o prematuras, su ser se torna básicamente animal, elemental, lo cual no quiere decir que carezca de inteligencia, e incluso de genialidad, como veremos más adelante, hasta que por fin se disuelve en el Kamaloka, donde habitan las almas de los animales. Esencialmente podemos encontrar dos clases de personas sin alma en la Tierra. Aquellos que han perdido su conexión con el ego superior, el árbol, en el transcurso de la vida presente, y aquellos que ya nacen sin alma, producto de una ingrata sucesión de reencarnaciones sin aprendizaje ni arrepentimiento en el medio. Los primeros recién comienzan a desandar el camino de la Avicii, mientras que los segundos, tanto dentro como fuera de sus cuerpos humanos, ya que la reencarnación puede producirse en el plano astral, o mejor dicho, en el bajo astral, se encuentran en las últimas etapas previas a la desintegración. Ahora bien, las personas sin alma no necesariamente son estúpidas, sino más bien todo lo contrario. Poseen un grado de astucia extremadamente elevado, y nadie, a simple vista, podría decir que sobre ellos pesa la ausencia de alma. Pueden imitar todo el rango de emociones humanas, desde el amor a la tristeza, aunque siempre con una nota de exageración que puede despertar sospechas, como si fueran malos actores.
En esencia, los que nacen sin alma son incapaces de sentir empatía, y sus intereses están dirigidos únicamente hacia la satisfacción de sus deseos, casi siempre elementales y en función de una agenda donde predomina el mal. De ahí que el budismo los considere animales en términos espirituales. La persona sin alma, decíamos, en ocasiones no se reencarna inmediatamente en el plano físico, sino que permanece en el plano astral, donde se convierte en una especie de ser que la teosofía denomina morador del umbral, dweller on the threshold. Sin un cuerpo físico que le permita ejercer acciones que expresen su arrepentimiento, si es que lo tiene, y así revertir su condición, el morador del umbral se fortalece en el mal y se convierte en una entidad independiente. Estos seres no humanos del plano astral, ya que no solo carecen de alma, sino también de cuerpo físico, se dedican a hostigar a los vivos de diversas formas, generalmente alimentándose de nigromantes y practicantes de la magia negra, quienes a su vez los utilizan para sus odiosos ritos. Pueden manifestarse en el plano físico, y a ellos el budismo les atribuye la aparición de fantasmas, gentes sombra, tulpas, ghosts, formas de pensamiento, y toda clase de criaturas nefastas. Así como el Avicii es el opuesto del Devachan, la existencia inmaterial de las personas sin alma finalmente los conduce a un estado llamado Manvantara, el opuesto, a su vez, del Nirvana. En esencia, el Nirvana es el cierre del ciclo de reencarnaciones, en donde el ser alcanza la plenitud. El Manvantara, por el contrario, es la condición de existencia más baja que existe, un estado de horror y miseria tan insondables que ni siquiera los sabios se han atrevido a dar cuenta de sus características. El verdadero objetivo del mal, al menos dentro de esta filosofía, es absorber la mayor cantidad de personas hacia el Manvantara, es decir, conducir a la humanidad hacia el punto más alejado del Nirvana. Los señores del Manvantara bien pueden ser vistos como demonios, ya que las personas sin alma que lo habitan han cortado todo contacto con las 7 esferas de existencia. Son, en resumen, los desgraciados habitantes de la 8ª esfera, que a su vez tiene 16 grados menores. En los primeros 14, la entidad, después de atravesar prolongados periodos de sufrimiento, pierde sus 7 sentidos astrales y espirituales. Los misterios de los últimos 2 grados no se comunican, no pueden escribirse, ni siquiera pronunciarse. Quizás el concepto de Avicii sea, después de todo, uno de los más interesantes en términos de cómo el ser humano concibe el infierno. En este caso, no ya como un lugar físico, sino como un estado, una condición, que puede atravesarse incluso en nuestro planeta. Frente a esa posibilidad, es justo razonar que el ritmo de personas que alcanza el nirvana es mucho más bajo que el de los que se sumergen en el Manvantara, el pozo más oscuro del Avicii. ¿Qué hay del otro lado de la luz al final del túnel? Seguramente todos han oído hablar de la luz al final del túnel, es decir, aquello que muchas personas con experiencias cercanas a la muerte describen como el escenario inmediatamente posterior al fallecimiento del cuerpo físico. En este artículo intentaremos ir un poco más lejos y tratar de averiguar qué hay del otro lado de la luz blanca al final del túnel. En principio podemos decir que el proceso de la muerte, si tomamos en cuenta las experiencias de aquellos que han regresado tras algunos minutos de muerte clínica, consta de 6 etapas. Probablemente haya muchas otras más, pero en el caso de las personas que vuelven a la vida, la lista se resume a 6. 1. La muerte física propiamente dicha. 2. El túnel y la luz blanca al final. 3. El otro lado del túnel. 4. Encuentro con seres queridos. 5. Repaso de la vida en la tierra. 6. Regreso del alma al cuerpo físico. Lo curioso es que muchas personas con experiencias cercanas a la muerte declaran haber visto un túnel y una luz blanca y brillante al final, pero pocos, en todo caso, sostienen haber llegado del otro lado. El Bardo Todol, o libro tibetano de los muertos, especie de manual que explica las aventuras que el alma debe atravesar del otro lado, explica que la luz al final del túnel no es en modo alguno un faro o un portal interdimensional hacia el más allá, sino justamente lo contrario. De acuerdo a la tradición tibetana, se trata del camino de regreso al plano físico. Casi todos los que han vivido esa experiencia coinciden en afirmar que la luz al final del túnel es sumamente atractiva, como una especie de imán que atrae al alma hacia ella. Esto, de acuerdo al Bardo Todol, es el primer obstáculo que el alma debe enfrentar. Si atraviesa el túnel y entra en la luz, el alma regresará a su vehículo físico en la tierra. ¿Qué tienen en común todas las personas que han muerto clínicamente y han regresado a la vida? Precisamente que han regresado. El testimonio de aquellos que no lo han hecho, me temo, es algo que solo podremos averiguar personalmente. Ahora bien, siguiendo esta tradición, la luz al final del túnel es algo así como un gran salón en donde se archivan todos los recuerdos personales del alma. En este contexto,
El bardo Todol aporta una visión todavía más sobrecogedora. No solo el alma observa sus experiencias en la tierra, sino que en cierta forma las revive, y todo dentro de una especie de salón de proyección con una visión panorámica en 360 grados. Lo extraño es que la perspectiva desde la cual el alma revive su paso por la tierra no es personal, es decir, no observa esos recuerdos desde su propio punto de vista, sino desde el de las personas que conoció en su vida. De esta manera, el alma puede ver y sentir tal como otros lo vieron y sintieron en el plano físico, pudiendo entender tanto las alegrías como el sufrimiento que brindó a los demás. Tras este repaso de la vida terrenal, el alma puede o no ser enviada de nuevo al plano físico, sin importar sus objeciones. De acuerdo al testimonio de las personas que aseguran haber estado ahí, ninguna ha manifestado el deseo de regresar. Todo lo contrario, cuando se le comunica que su tiempo aún no ha llegado, y que debe volver a su cuerpo, sienten un tremendo vacío. En este punto, nuevamente, solo podemos analizar las experiencias de aquellos que sí han vuelto a la vida. Generalmente, hay amigos, familiares y seres queridos que reciben al alma del otro lado de la luz al final del túnel. El bardo Todol sostiene que este es el segundo obstáculo. De acuerdo a la tradición tibetana, estos seres solamente asumen la forma de aquellas personas que han sido importantes en la vida terrenal del sujeto. Según el bardo Todol, seguir a estos seres hacia la luz implica ciertos riesgos. Por un lado, se produce el corte final con el cuerpo físico, de tal manera que ya no es posible regresar. Por otro lado, tampoco es que el alma se reencuentre aquí con sus seres queridos, sino que a continuación debe atravesar por un proceso sumamente extraño. En este punto, el alma se recicla, a falta de un término más apropiado, a sí misma, despojándose de casi todos sus recuerdos. La sensación que se experimenta es de total familiaridad, como si hubiésemos estado muchas veces en ese sitio. Este es el tercer obstáculo, según el bardo Todol. Una vez que ha sido despojada de sus recuerdos, el alma es evaluada por una presencia que, de acuerdo a los tibetanos, puede ser entendida como una especie de guía, aunque su función se parece mucho más a la de Caronte, el barquero de los mitos griegos. Este guía evalúa el grado de conocimientos del alma, es decir, cuánta información todavía se conserva en su memoria. Si ésta recuerda demasiado, debe atravesar de nuevo por el proceso de borrado y reciclaje. No obstante, los recuerdos de nuestras vidas pasadas no se borran completamente, sino que se almacenan en los sustratos más profundos del subconsciente. El guía, en todo caso, verifica que esos recuerdos no se encuentren disponibles para la conciencia. El cuarto obstáculo es acaso el más difícil de superar. El alma es bañada, literalmente, por una sensación infinita de amor. Lo más habitual, según el bardo Todol, es seguir esa vibración, la cual nos conduce de nuevo hacia el ciclo de reencarnaciones. Negarse implica romper definitivamente con ese ciclo. Según esta tradición, la vida en la tierra es una ilusión, lo mismo que las causas y mecanismos del karma, e incluso la vida en el más allá. La liberación se consigue únicamente cuando el alma entiende que ella misma posee la habilidad para crear mundos, universos enteros, y poblarlos con su propia conciencia. Sin embargo, la mayoría de las almas se sienten seducidas por esa sensación de amor, de esperanza, de compasión, que a su vez conducen a un nuevo ciclo de reencarnaciones. Al rehusarse, el alma rompe el ciclo de ilusiones y se integra a la fuente, siendo capaz de tomar decisiones por ella misma. Esta prueba, decíamos, es el último umbral hacia la verdad. Según el bardo Todol, únicamente aquellos que se entrenan para enfrentar esos obstáculos pueden superarlos, ya que, en definitiva, el más duro de todos es superar el concepto de yo, la arrogancia del ser, que a su vez conduce al miedo. Paradójicamente, al aceptar la propia autoaniquilación, el alma se libera de toda atadura. ¿Por qué? En este sentido, el bardo Todol sostiene que nuestro plano y todo lo que se encuentra dentro de él está asignado por la dualidad. La vida, los pensamientos, las acciones, poseen una carga que puede ser positiva o negativa, y que en cierta forma tiende al equilibrio. El deseo de vivir, pero sobre todo la negación a prepararse para la muerte, desbalancean ese equilibrio y alimentan la idea falsa del ser, que busca sobrevivir por todos los medios, sin entender que la verdadera supervivencia se da, curiosamente, a través de la autoaniquilación del yo. Lo extraño es que el apego a la vida es, según el bardo Todol, una especie de garantía para la inseguridad, para el miedo, que se traduce en un temor insensato a la muerte. Esto, a su vez, induce al alma al deseo de volver a vivir en el plano físico más allá de todo. Los conceptos tibetanos sobre la vida más allá de la muerte, o mejor dicho, de lo que realmente hay en la luz al otro lado del túnel, se expanden y se contraen de un modo que quizá nos produzca cierto rechazo. Y no es para menos.
Cortar con la rueda de las reencarnaciones, al parecer, tiene un precio que muy pocos están dispuestos a tributar.